Lunes, un lunes más, y este lunes sí que sí, no es resumen, sino es programa directo. ¿Qué tal, Pastor Alberto Ares? Buenos días, ¿qué tal? David, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Muy bien, contento, gozoso y alegre. Esto es bueno, la verdad. Viene con mucha energía hoy. Bueno, sí, siempre. Hay que estar siempre alegre. No creo que tengamos motivos ni derecho para estar tristes ni de bajón, porque teniendo un Dios tan bueno y tan poderoso, está claro que a veces enfrentamos momentos difíciles y complicados, pero aún así, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por cierto, amén. Quiero, antes de empezar, Pastor, el tema de amén, porque sí, yo lo he dicho, lo suelo decir en varias ocasiones porque me gusta lo que está diciendo y comentando, sí, y hay gente, ha comentado una persona en YouTube que dice que me deberían de enseñar cuándo decir amén. Entonces, yo creo, o bajo mi punto de vista, que el amén lo dice cada persona cuando considere que esa frase o esas palabras son las correctas o le llegan directamente, ¿no? Exactamente. Amén significa así sea. Por eso, por ejemplo, cada vez que nosotros terminamos una oración, es como una firma, por así decir, ¿verdad? Como que así sea, así sea cumplido, así sea. Entonces, nosotros, pues, cuando escuchamos, cuando escuchamos una palabra de Dios, en una predicación, en una conversación así cristiana, cuando escuchamos algo que estamos de acuerdo, es como una afirmación. En vez de decir, ok, estoy de acuerdo, pues nosotros los cristianos usamos este vocabulario de amén. Así que yo considero que, como tú dices, cuando te salga para confirmar, para decir estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, amén. Por supuesto que sí, está bien dicho. Bueno, Pastor, comencemos, si le parece, hablando del último culto que tuvo lugar en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morros Hable, 6 de la tarde, por favor. Exactamente. Pues bueno, pues tuvimos un culto muy, pero que muy interesante, donde estuvimos basándonos en uno de los 4 evangelios de Jesús, en este caso en el evangelio de Marcos, que por cierto es el más corto, el más escueto de los 4 evangelios, y hay un pasaje donde encontramos a Jesús teniendo un encuentro con un hombre que ya la Biblia nos presenta como endemoniado, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Jesús llega a Gadara después de tener un día bastante complicado, un día donde nos cuenta la Biblia que ha estado atendiendo a multitudes, a mucha gente, siempre sirviendo al Padre, y esa misma noche tiene que coger un barco, cruzar el lago, irse hacia Gadara. En esa barca, el Señor, como estaba cansado, dice que se acuesta, está dormido, pero de repente se levanta una fuerte tempestad, vientos, lluvia. Tanto es así que los discípulos en esa barca, que algunos eran pescadores, temían por su vida. O sea, eso nos hace ver la magnitud de la tempestad. Y el Señor, bueno, pues se despierta, reprende a esa tempestad y al final llega a Gadara. Y yo presentaba a un Jesús quizá cansado, a un Jesús mojado, empapado. Hacía aclaraciones de que Jesús se cansa. De hecho, ponía el ejemplo de cuando Jesús se fue a Samaria, tiene aquel encuentro con una mujer, la mujer samaritana, dice que es cansado del camino se sentó. Jesús, como era 100% Dios, que lo hemos hablado en otros cultos, en otras entrevistas, y 100% hombre, como hombre que era, se cansaba. Y yo presentaba a un Jesús cansado llegando a Gadara, pero el recibimiento fue un endemoniado. No le dejó ni poner las 2 piernas en la orilla, porque rápidamente venía de los sepulcros un hombre que estaba atormentado, estaba endemoniado. Pero aún así lo que hizo el Señor sorprendentemente fue ayudarle. Fue seguir sirviendo al Padre, porque yo intentaba hacerle entender a la iglesia de que los cristianos no somos, ¿cómo decirlo? No somos funcionarios que tenemos un horario, nosotros no somos cristianos de 8 a 4, a las 4 de la tarde, David, no me digas nada que me tengo que ir a mi casa. No, nosotros somos cristianos 24/7. Nuestra disponibilidad tiene que estar siempre para servir a Dios, porque el servicio es una bendición. Y esto creo que lo tienen que tener claros todos los creyentes. Servir a Dios no solamente es un privilegio, porque hay quienes quieren y no pueden. No solamente es un privilegio, sino que es una bendición. No hay nada mejor que poder servir al Señor. De hecho, hay un versículo que yo citaba de Pablo, si no recuerdo mal, a los tesalonicenses, de cómo Dios nos ha salvado para servir al Dios vivo y verdadero, dice literalmente. Hemos abandonado la vieja manera de vivir y ahora estamos en Cristo para servir a Dios. Nuestro propósito no es otro más que servir. Y por eso encontramos a Jesús siempre dando ejemplo. Y llega a Gadara, cansado, mojado, empapado, pero aún así siguió sirviendo. Y entonces tiene este encuentro con este hombre tan interesante que es endemoniado. Y quise hacer énfasis en esta palabra, la palabra endemoniado.
Porque hay como un tabú, ¿verdad?, en esta palabra. Es como que no se usa, o hay unas connotaciones que Hollywood nos ha presentado de una persona endemoniada. A veces pensamos que un endemoniado es alguien que los ojos se le ponen para atrás, que empieza a tirar espuma por la boca, como ¿cómo se llama la película esta? Como la del exorcista. Exactamente, la del exorcista, que caminaba a 4 patas de espalda y decía barbaridades. Perdón, no lo corte, pastor. ¿Sabes quién lo representa muy bien? La serie Chosen. Sí. Cuando está María Magdalena, sí, la representa muy bien el tema del endemonamiento o algo así. Habría que ver la serie, que me han hablado muy bien de ella. Representa muy bien. A ver si me pongo un día a verla. Lo que pasa es que no tengo tiempo, David. No, me imagino. Pero bueno, hay que verla. Me han hablado, no solamente tú, otras personas me han hablado muy bien de esa serie. Bueno, pues entonces lo que quería recalcar en la iglesia es que nosotros tenemos que aprender a discernir este tipo de cosas. No se trata de que todo esté endemoniado, sino de, como dice la Biblia, que tenemos que aprender a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Jesús supo discernir que ese hombre no tenía un problema mental, ese hombre no tenía un problema de ira, ese hombre no tenía un trastorno, no tenía una tendencia suicida, no. Jesús supo discernir rápida y claramente que ese hombre estaba endemoniado. El problema es el que te estaba comentando ahora, que hoy en día la cultura, el cine y el propio mundo, el propio sistema de este mundo nos quiere hacer ver un endemoniado con la niña esta que me la acabas de decir. El exorcista. El exorcista. Y entonces, claro, para que una persona esté endemoniada tiene que estar así, levitando de una cama, que se le cambia la voz, y no tiene nada que ver. Una persona que está endemoniada es una persona que ha abierto ciertas puertas a algunos pecados, y esas puertas a los pecados ha permitido que algunos demonios, que si después tenemos tiempo podríamos hablar de la brujería, de todo este tipo de cosas, lo hablamos después si hay tiempo. Si no me tiras mucho de la lengua. Lo vamos a hablar. Y entonces es una persona que está endemoniada. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a discernir, a unir lo espiritual con lo espiritual. Tenemos que aprender a unir, a conectar nuestra vida con lo espiritual, que es lo que hacía Jesús. Jesús sabía unir que este hombre, vuelvo y repito, no estaba con trastornos, con cosas mentales, no, ese hombre, su problema es espiritual. Porque a veces podemos tratar a una persona de endemoniada cuando realmente lo que tiene es un problema mental o tiene un problema, y viceversa. A veces podemos tratar a una persona que tiene esa enfermedad como una endemoniada. Hay que saber discernir cuándo están sucediendo las cosas, y el Señor sabía hacerlo. Bueno, ¿qué sucede con este hombre? Era un hombre que la Biblia no lo presenta, pues aparte de violento, dice la Biblia que vivía en los sepulcros, en los cementerios, estaba desnudo, se autolesionaba con piedras, hería, gritaba, y era un desastre total. El pueblo como que le había dado de lado, Gadara, todos los gadarenos le habían dado de lado, y estaba viviendo en los sepulcros, y lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo estuvo, no sabemos si fueron 1 año, 5 días, no sabemos, pero cuando Lucas, en el Evangelio de Lucas también se nos cuenta esta historia, se dice que desde hacía mucho tiempo este hombre estaba en esta condición. Pero qué bonito que, a pesar de que llevaba mucho tiempo endemoniado, un solo encuentro con Jesús le cambió la vida. Porque nosotros hemos de saber que Jesús nos libera. Da igual cómo nos acerquemos a Él. Da igual si es con problemas de demonios, si es con problemas de salud, si es con problemas en la familia, problemas personales. Da igual lo que sea, un solo encuentro con Jesús nos libera, nos hace libres. Y eso todo creyente debería tenerlo claro. Pero hay algo muy sorprendente. Porque cuando Jesús libera a este hombre, el endemoniado gadareno, aunque nosotros deberíamos ya a partir de ahora denominarlo como el ex endemoniado gadareno, dice la Biblia que le rogaba a Jesús que le dejase ir con él. Él se quería subir en la barca con Jesús, irse con él, y usa el Evangelio de Marcos usa esta palabra, le rogaba a Jesús. Era un ruego, no como una petición normal de, oye Jesús, me gustaría estar contigo, me gustaría irme contigo, ahora que me has hecho libre, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, déjame seguirte. No, era un ruego, era una desesperación. Algo desesperaba a este hombre que ya no quería seguir en Gadara. Algo estaba desesperado en su interior que quería irse con el Señor. Y claro, la respuesta fácil a esto sería decir, claro, porque ha tenido un encuentro con Jesús y ahora quiere estar a su lado. Sí, puede ser. Pero yo creo que en esa palabra ruego esconde algo más. Este hombre, a pesar de saber que estaba libre, creo que su mentalidad todavía no se veía como una persona libre, que es lo que hoy en día le pasa a mucha gente. Son libres,
pero no viven en esa libertad. Porque el gran asunto de esto no se trata de la libertad, sino de la mentalidad. Hay cantidad de gente, no te lo puedes imaginar, David, cantidad de hijos de Dios, cantidad de cristianos, de creyentes, que Dios les ha hecho libres, pero siguen viviendo como esclavos. Dios ha hecho de ellos una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, pero siguen viviendo en el viejo hombre, en la vieja mujer. El claro ejemplo de esto es Israel, ¿verdad? Israel, cuando estaba esclavo literalmente con los egipcios, ellos estuvieron 400 años siendo esclavos, y Dios, de una manera milagrosa, con brazo poderoso, dice la Biblia, los libera de Egipto y los mete por el desierto caminando para que heredasen la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos eran libres en cuerpo, pero su mentalidad seguía siendo esclavos. Y ellos hablaban con añoranza de Egipto. Ay, cómo echamos de menos los potajes, los pepinos, los puerros, los ajos. Ay, qué bien vivíamos allí en Egipto. Ay, cómo estábamos nosotros de bien con el pescadito. Y encima dice comiendo pescado de balde, como diciendo, no nos costaba nada. ¿Cómo que no te costaba nada? ¿Y los látigos egipcios qué pasa? ¿Eso no era un precio a pagar? Bueno, en definitiva, a veces Dios ha hecho a nuevas criaturas, pero esas nuevas criaturas se siguen viendo como viejas criaturas. Y nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. Tenemos que vernos con los ojos que Dios nos ve, que es unos ojos de libertad. Ahora somos unos nuevos creyentes, somos libres en el Señor. Pablo nos revela algo tan hermoso, David, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a pensar como este mundo te dice que pienses, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Tienes que renovar tu mente. No solamente es que Dios te ha hecho libre, no solamente es que has sido una nueva criatura que ha despertado tu espíritu, sino que también tienes que renovar tu mente, que es lo que más cuesta. Aprendernos a ver como Dios nos ve, aprendernos a ver ahora como una bendición, como hijos de Dios, como personas con un propósito, como personas que estamos llamados para algo grande, y eso nos cuesta. Pero si no renovamos nuestra manera de pensar, Pablo dice en ese versículo que no vamos a poder comprobar cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios y agradable voluntad de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios, Dios quiere esto para mí porque la Biblia lo dice, pero no vamos a poder comprobarla hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar. Y enseñaba a la iglesia o intentaba explicarles que tenemos que salir de la mentalidad del viejo hombre. Tenemos que salir de esa mentalidad de Egipto, esa mentalidad de cuando éramos esclavos. No, ahora somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Ahora nosotros, aunque seguimos teniendo el mismo aspecto, ¿verdad? Pero somos una nueva creación, somos una nueva criatura, y a partir de ese momento que tenemos un encuentro con Jesús, la Biblia dice que todas las cosas pasadas quedan en el olvido y ahora son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva. Estamos a kilómetro cero a partir que tenemos un encuentro con el Señor. Y este hombre le decía, este ex endemoniado gadareno le decía a Jesús, por favor, le rogaba, por favor, déjame ir contigo. Y sorprendentemente, ¿sabes lo que le dijo Jesús, no? ¿Qué le dijo? Que no. Es algo sorprendente porque Jesús a muchos les dijo, sígueme. Al propio Mateo le dijo, sígueme. Pero sin embargo a este hombre le dijo, no quiero que estés conmigo en la barca. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enfadado con él, le quería castigar, no, ni muchísimo menos, sino que le quería hacer ver que él tenía un propósito mayor en el Señor. Le dijo, no quiero que vengas conmigo, vete a tu casa y cuéntale, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale las maravillas de Dios, cuéntale a todo el mundo todo lo que Dios ha hecho contigo. Y dice la Biblia que ese hombre no solamente habló del Señor en Gadara, sino en Decápolis, que son 10 ciudades que estaban juntas en Decápolis. Así que este hombre pasó de ser un endemoniado, un rechazado de la sociedad, a ser un evangelista, un predicador tremendo que predicó a Dios a 10 ciudades. Y a veces cuando Dios nos dice que no, es por algo mejor. Algo mejor tiene Dios para nosotros. Amén. Eso pasa muchas veces cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo o nos pasa alguna desgracia. Oye, hay que siempre ver, yo siempre digo que veamos el vaso medio lleno, nunca medio vacío, ¿no? Exactamente, claro. Y bíblicamente es así. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. La pérdida de un trabajo es para bien. Si amamos a Dios, si estamos conformes en su voluntad, todo obra para bien. Si perdemos un trabajo, el Señor tiene otro para nosotros. Si perdemos una cosa, el Señor tiene algo para nosotros. Si caemos enfermos, el Señor tiene algo para nosotros. La Biblia llega a decir incluso que para nosotros el morir
es ganancia. Así Amén. que sea que vivamos, sea que muramos, para el Señor lo hacemos, siempre es para bien todo lo que nos pasa a los hijos de Dios. Hablando antes de los endemoniados, pastor, en Joseph, como le comentaba, se ve a María Magdalena, que hablaremos hoy, va Nicodemo a intentar o quitarle el demonio que tenía adentro y demás, y hay un momento que se para y mira directamente a los ojos a Nicodemo y le dice: tus oraciones no tienen efecto en mí. Y es lo único que se habla y se ve de manera distinta, ¿no? Es lo único que se ve, porque él se ve como que se retuerce, y demás, pero el único gesto más o menos así fantasioso que se ve, se para y mira a Nicodemo directamente y dice: tus oraciones no tienen efecto aquí en mí. ¿Sabes un problema que tengo yo? Hay una cosa que se llama defecto profesional. No sé si sabes lo que es eso, ¿no? Es cuando tú, por ejemplo, como locutor de radio, como experto, como profesional en esto, sabes lo que está bien, lo que está mal. Claro. Reconoces cuando una persona tiene soltura a la hora de hablar, cuando uno es torpe a la hora de hablar, cuando uno es imprudente a la hora de decir, porque es tu profesión. Yo, por ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, yo soy instalador de aire y tengo un problema que yo siempre, esté donde esté, siempre me fijo en las máquinas de aire acondicionado instaladas y le busco fallo a todo. En este caso, tengo un defecto profesional en cuanto a la Biblia. Soy ignorante en muchos aspectos, pero algo, aunque sea un poquito, no me considero ni un maestro, ni un erudito, ni mucho menos de la palabra del Señor, pero algo conozco. Y entonces mi problema a la hora de ver series cristianas, películas cristianas, es que rápido sé analizar lo que es bíblico y lo que no. Por lo que me estás diciendo, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. María Magdalena y Nicodemo no tuvieron ningún encuentro, por lo menos la Biblia no lo recoge. Eso que me dices de María Magdalena, en ningún caso la Biblia lo recoge. Entonces, eso es lo que a mí me echa para atrás a la hora de ver películas cristianas o series cristianas, que soy muy, ¿cómo decir? Muy pejiguera, ¿entiendes esa expresión? Sí, claro. Muy tiquismique. Claro. Esto no sale en la Biblia. A veces mi mujer me dice, pero disfruta, hombre, examínalo todo y retén lo bueno. Ya, pero es que esto no lo dice la Biblia. Entonces, ¿ves? Por esas cosas no me gusta ver. Era, si no me equivoco, pastor, el Barrio Rojo o algo de eso, es donde estaba María Magdalena, algo así se llamaba, no me acuerdo exactamente, era un barrio malo en el cual no podían entrar ciertas personas. Entonces van los romanos a llamar a Nicodemo para que ayude a esa mujer a quitarle los demonios que tiene dentro. No, pero eso no, bíblicamente no es así. Yo entiendo que en las series, en las películas tengan que meterle un poco de acción, un poco de... que está bien, porque al final es como que te engancha y uno al final se tiene que quedar con el mensaje, y vuelvo y repito, me han hablado maravillas de esta serie. Pero no es nada... De hecho, la Biblia, el propio nombre de María nos dice de dónde era. María Magdalena, es de Magdala, una ciudad de allí. De Magdala, no era ni de ningún barrio ni de ningún sitio, era de Magdala, una ciudad de aquel entonces que estaba allí en Israel. Pero bueno, habrá que verla la serie. Le animo, de verdad. Bueno, pastor, empecemos ahora, si le parece, con las preguntas que tenemos por aquí. ¿Cómo era llamada una persona como profeta? ¿Cómo se decía, oye, este es un profeta? ¿Cómo era? Bueno, como todo ministerio dentro de la Biblia, dentro del mundo del Señor, es un llamado divino, es un llamado por parte de Dios. Una persona no se puede bueno, aunque lo hacen, pero no es lo correcto, no se puede autoproclamar profeta, autoproclamar pastor, autoproclamar apóstol, autoproclamar evangelista o autoproclamar maestro. No, es algo que Dios te da. La Biblia dice en Efesios que es Dios el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los creyentes para la obra del Señor y edificar la iglesia. Es el Señor el que llama, es el Señor el que capacita. Y en la Biblia lo vemos así, como es el Señor, a través de un llamado que Dios hace a estos hombres, por ejemplo en el Antiguo Testamento, como Dios llamaba literalmente a los profetas. Tenemos, no sé, por poner algunos ejemplos, tenemos el caso de Isaías, que literalmente Isaías oyó la voz de Dios. Yo personalmente nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero Isaías en este caso sí. Isaías escuchó esa famosa frase de ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías responde a ese llamado de Dios y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Luego hay diferentes llamados, no solamente audibles. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, la Biblia nos dice desde los primeros versículos que Jeremías estaba puesto por profeta desde antes de nacer. Ya Dios lo había preparado, ya Dios lo había santificado para ponerlo por profeta a las naciones. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Eliseo, que fue Elías quien le ungió como profeta, porque Dios se lo había dicho. O también el caso, por ejemplo, de Samuel, que ya hemos hablado en alguna entrevista de él, que Samuel estaba durmiendo
Y entonces Dios le llamó Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí. Oye, Elí, mira, tú me has llamado. No, yo no. Y así 3 veces hasta que Samuel entiende que es Dios quien le está llamando. Entonces, bueno, son diferentes llamados, pero siempre es Dios quien pone las autoridades. Siempre es Dios quien establecía, este es un profeta, este no. Pues, quiero aclarar esto porque hoy en día mucha gente se autoproclama y dice, no, yo soy un profeta. Bueno, yo no lo pongo en duda, yo no soy juez, yo no soy aquí para decir tú sí, tú no, pero creo que con esto hay que ser bastante serio, bastante reacio, porque, por ejemplo, ahora no recuerdo a qué iglesia fue, pero Dios le dijo a Juan, a través de Juan a una iglesia, tú has enfrentado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque hay gente que se autodenomina, se autoproclama, se autotitula algo, ¿verdad? Y no, es Dios quien pone a los profetas, es Dios quien pone a los servidores dentro de la iglesia. Hay 2 categorías, profeta mayor y profeta menor. ¿Cómo se diferencian? Sí, en la Biblia, teológicamente, esta palabra que ya para algunos es muy aburrida, el estudio teológico para algunos es muy aburrido, pero para otros como yo es apasionante, se conoce como profetas mayores o profetas menores a la extensión de los libros, no por importancia. No es que, por ejemplo, Isaías sea más importante que Ageo. Isaías es un profeta mayor, Ageo es un profeta menor, o Jonás, o Oseas, o Joel, o Habacuc, o Zacarías. No se trata de que sean más o menos importantes, se trata de los escritos, de la extensión de sus escritos. Por ejemplo, solamente Isaías tiene 66 capítulos. Y luego hay libros como Abdías, si no recuerdo mal, que solo tienen un capítulo. Por eso se le conoce como profetas mayores o profetas menores. Los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Esos son los profetas mayores. Todo el resto, Jonás, todos los otros profetas, se consideran menores. Pero por favor aclarar que es en cuanto a extensión. Todos son importantes, todo es palabra de Dios, pero la extensión de los libros hace que se estudie de esa manera, profetas mayores y profetas menores. Iremos conociéndolos a lo largo de los capítulos que tengamos aquí en Despertando con Jesús, a los mayores y a los menores. ¿Solamente 4 son mayores? Sí, solamente 4 son mayores, aunque 5, porque Lamentaciones, que lo escribió, por ejemplo, Jeremías, se considera también como un libro de un profeta mayor, pero creo que son 4 o 5 capítulos nada más, pero como lo escribió Jeremías, que es uno de los profetas mayores, se considera también un libro de profetas mayores, pero sí solamente 4, el resto son profetas menores. Y son bastantes, ¿no? Son bastantes, creo que son 13, ahora voy a quedar mal, ya lo saben, pero bueno, nos van a acribillar a comentarios, creo que son 13 y si me estoy equivocando que lo pongan, pero sí son 13 los profetas menores. Pero también aclarar una cosa, profetas mayores y menores que escribieron libros. Luego hay cantidad de profetas que no escribieron ningún libro, no escribieron ni una sola palabra, pero los que están reflejados en la Biblia, ya te digo, se estudian por manera separada, profetas mayores y profetas menores. Hablemos también qué profeta fue arrebatado al cielo, pastor. ¿Quién fue? Pues fue Elías. Mira, curiosamente, Elías, una de las curiosidades de este hombre, de este profeta, es que fue un hombre muy importante en la historia bíblica, pero no escribió ni una sola palabra. No tenemos el libro del profeta Elías o frases del profeta Elías. No escribió nada. Elías, dice la Biblia, que él fue arrebatado al cielo con vida. No gustó la muerte. La Biblia usa esa expresión, gustar la muerte. No dio ese paso que todos vamos a tener que dar algún día, que es la muerte, ¿verdad? Pasar de esta vida a la vida eterna, a la verdadera vida. Sino que Elías fue arrebatado. Ahora, si me preguntas, ¿y por qué Dios arrebató con vida a Elías y no permitió que muriera? Era esa la pregunta. Ya te voy conociendo. Claro, porque es una pregunta que quizá nos hacemos todos. Claro. Todos. Y yo siempre intento decirle a la gente, no tengan miedo a la hora de hacer preguntas a la Biblia. No tengan miedo a la hora de decir por qué sí, por qué no. La Biblia siempre tiene respuestas para todos y si no la tiene, seguimos confiando en el Señor. Pero en este caso, bueno, hay algunos, cuando te pones a estudiar algunos teólogos, algunas personas, comentaristas bíblicos, pues algunos dicen, bueno, por su fidelidad, porque es verdad que Elías le tocó ministrar en un tiempo muy difícil para Israel, en un tiempo de mucha corrupción, en un tiempo de una decadencia espiritual como pocas veces ha tenido Israel, pero aún así Elías se mantuvo firme, Elías se mantuvo siempre fiel al Señor y por eso dicen algunos que fue arrebatado al cielo. Lo cierto es que no se sabe cuál es el motivo real por el cual fue arrebatado, no se sabe. Él se mantuvo siempre firme al llamado de Dios y creo que también puede ser, vuelvo y repito, no se sabe el motivo principal, pero puede ser para dejarnos como muestra
como experiencia lo que un día todos los creyentes vamos a experimentar, que es ese arrebatamiento, esa llevada a la presencia del Señor, que en breve, si Dios quiere, tendremos un programa que hablaremos de eso de los últimos tiempos, como para decirnos cómo va a suceder, cómo los creyentes seremos arrebatados como fue Elías. Vuelvo y repito, no se sabe el motivo, pero hay muchos detalles, muchas curiosidades en la vida de Elías, que si quieren las hablamos o pasamos a la siguiente pregunta. No, podemos hablarla, Hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si saben la historia de cuando Jesús y los 3 discípulos más cercanos a él se fueron a un monte alto y ahí estaban orando y de repente dice la Biblia que Jesús se transfiguró. Es lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. Es como ese Jesús que era de carne y hueso en ese momento, tomó ese cuerpo celestial y los discípulos se quedaron pasmados viendo eso, y en esa transfiguración aparecen 2 personajes, uno de ellos es Moisés y otro de ellos es Elías. Elías se apareció en esa transfiguración de Jesús, porque bueno, Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, y Jesús está mostrando que él está por encima tanto de la ley como de los profetas. Elías, a pesar de que mucha gente tiende como a idolatrarlo, a decir era un hombre perfecto. No. Santiago más adelante en su carta nos va a revelar que Elías era un hombre similar a nosotros, era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones al igual que nosotros. Elías era un hombre tentado como lo somos nosotros, lo que pasa que era un hombre íntegro que siempre se decantaba por hacer la voluntad de Dios, y a pesar de que tuvo también muchas victorias, que ya también hemos hablado de ellas, de la victoria ante los falsos profetas de Baal y todo esto, también es un hombre que atravesó momentos tristes, momentos oscuros, un momento de depresión. Llegó a pedirle al Señor: quítame la vida, basta ya, Señor, quítame la vida. O sea, esto nos enseña que los hombres de Dios, las personas que Dios usa, a los hombres o a las mujeres que Dios usa, no son perfectos, tienen fallos como todos los tenemos, pero lo importante es mantenernos íntegros delante del Señor, cuidar nuestra santidad delante del Señor. La verdad que es muy interesante el tema de Elías, la verdad, no lo conocía. Sí, bueno, y aquí porque hemos estado hablando 2 minutillos, pero sí, podemos tener un programa o 10 programas seguidos hablando de este personaje súper interesante, los milagros que hizo, el legado que dejó en otro hombre llamado Eliseo. Bueno, tremendo. Elías es un personaje interesantísimo. Pastor, ¿qué personaje bíblico se conoce como el hijo de la promesa? El hijo de la promesa es Isaac, porque se le conoce así. Pablo lo denomina así, creo que es en la carta a los Gálatas, porque Dios le prometió a sus padres, en este caso a Abraham y a Sara, que iban a ser papás. Ya Abraham tenía 75 años, su mujer Sara no solamente ya era mayor, sino que la Biblia aclara que era estéril, y claro, y se le promete que van a tener un hijo. Imagínate cómo recibirías tú esa promesa con 75 años. Tú le dices: Señor, o soy yo que creo que te estoy escuchando, o esto es un disparate total, ¿no? No solamente la promesa se hizo con 75 años, sino que pasaron 25 años hasta que nació Isaac. O sea, 25 años que cada año que pasaba se complicaba más la cosa. Ya Abraham, imagínate a un hombre, por más que espiritualicemos esto, la realidad es la siguiente, David. Un hombre de 100 años ya no funciona, ¿verdad? Para procrear. Claro. Y una mujer también anciana, ya no está su cuerpo ahí preparado. Entra el milagro de Dios. Ahí entra el milagro de Dios, es la promesa de Dios. Por eso se conoce a Isaac como la promesa, el hijo de la promesa. De hecho, el nombre Isaac significa risa, gozo. Es el placer que nos da ver las promesas de Dios cumplidas, porque al final, como dice la Biblia, todas las promesas son sí y amén para la gloria de Dios. Todo lo que Dios nos promete, aunque tarde 25 años como Isaac, siempre se va a cumplir. Pero, por añadir algo, Pablo dice algo muy interesante en la carta a los Gálatas, hablando de Isaac como el hijo de la promesa. Dice: pero nosotros también somos hijos de la promesa. O sea, es verdad que bíblicamente Isaac es el hijo de la promesa, pero ahora todos los creyentes también lo somos. Porque nosotros no estamos aquí por méritos propios, no estamos aquí porque lo hemos querido, estamos aquí por una promesa de Dios, por gracia. La Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Así que todos los creyentes también venimos a representar que somos hijos de la promesa. Amén. Pastor, ¿a cuál de los profetas se le conoce debido a sus lamentaciones? A Jeremías, el pobre, qué mala maña tenemos nosotros de poner siempre un apodo, ¿verdad?, a las personas. Yo no sé si tú tenías un apodo de pequeño, yo sí, no te lo voy a decir porque si no... Todos tenemos un apodo, ¿verdad? Y por eso decía antes que a este hombre endemoniado que Dios lo liberó se le sigue conociendo como el endemoniado gadareno. Ya lo tacharon de endemoniado. Oye, no, ya el Señor me hizo libre. El endemoniado gadareno. Y ya está. Y así se queda. Y Jeremías
Bueno, Jeremías era una persona, parece como que sensible, ¿verdad? Y lloraba y se lamentaba. Él llegó a decir incluso, mis ojos son como fuentes de lágrimas para llorar día y noche, dice en alguna ocasión su libro. Y de hecho el libro de Lamentaciones, pues es el autor, Jeremías, y son lamentos que Jeremías hace sobre Israel por la destrucción. Es que también le tocó al pobre hombre ministrar en un tiempo cuando Jerusalén fue destruida, unos tiempos muy difíciles, y se le conoce como Jeremías el llorón, el profeta de las lamentaciones. Se pasaba la vida llorando, triste, pero porque al final así es el corazón de Dios. Cuando algo va mal, la Biblia dice que hay que llorar con el que llora. Entonces sí es verdad que en tono de risa, no de burla, pero sí así como, Jeremías el llorón, sí, pero viene a representar también la tristeza de Dios. También me acuerdo de Tomás el Incrédulo, ¿no? De Tomás el Incrédulo, exactamente, sí. Entonces, bueno, Lamentaciones lo escribió este hombre, pues Jeremías, y se le conoce como el profeta llorón. Si alguna vez ves el profeta llorón, ya sabes que se está refiriendo a Jeremías, sí, era un poco llorón. Pastor, ¿quién se quedó mudo por un tiempo debido a su incredulidad? Un hombre llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote en los tiempos antes de nacer Jesús, justamente, donde en un momento cuando Zacarías está ministrando en el templo, dice la Biblia que se le aparece el ángel Gabriel y le da una tremenda noticia, una de las mejores noticias que se le puede dar a un ser humano, que es: vas a ser papá. Tú y tu esposa Elizabeth van a ser papás. ¿Qué sucede? Que la Biblia dice que Elizabeth ya era de edad avanzada. No sabemos los años que tenía, pero ya era una mujer que no estaba para tener hijos. Era ya una mujer anciana, una mujer, no sé si anciana, pero de edad avanzada por lo menos. Y entonces Zacarías no hace otra cosa sino dudar. Él dice, ¿cómo va a ser esto posible? No creo yo que pueda suceder. Y entonces Dios, para darle una lección, le deja mudo. Y se queda sin hablar. Quedó mudo hasta que nació su hijo, que por cierto su hijo es nada más y nada menos que Juan el Bautista, una de las personas más importantes en cuanto a la venida del Señor, a la primera venida del Señor. Es el que preparó el camino para el Mesías. Y se quedó mudo, porque como no creyó en la palabra de Dios, se quedó mudo. Y esto nos enseña que la incredulidad tiene consecuencias. Hoy en día, pues desgraciadamente hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que no cree en Dios. Ya te compartía el otro día, no sé si hace 2 o 3 semanas, qué dice la Biblia acerca de los que no creen en Dios, cómo los denomina. La Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios, los incrédulos, los que no creen, Dios los llama necios, porque es de necios no creer en Dios. Y al final, no, yo no creo y no pasa nada. No, la incredulidad tiene consecuencias. Ahora me hablabas de Tomás, por ejemplo. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos que ser creyentes. Y también la mudez de Zacarías nos enseña que a veces Dios nos manda a callar para escuchar su voz. Creo que a veces somos muy charlatanes. Hablamos demasiado. En las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Y a veces es mejor cerrar el pico, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Y creo que Dios tuvo que enmudecer a Zacarías para decirle, no hables tanto, no des tantos argumentos de si mi mujer es anciana, si esto, cállate un momento y escúchame a mí. Y a veces creo que nos hace falta más eso, David, callar nosotros y escuchar la voz de Dios. Amén. Pastor, hablemos de lo que dice la Biblia de la brujería. Lo ha comentado un poco de pasada al comienzo de este programa. Sí. ¿Qué dice la Biblia sobre la brujería? Hay gente que dice que no, que la magia blanca es buena, no es que pero la brujería es brujería, sea blanca, sea negra. Es decir, yo como no entiendo mucho de magia blanca, magia negra, magia amarilla, yo no entiendo mucho de eso porque ni quiero saber ni me voy a prestar a ese circo, porque la Biblia deja claro que Dios aborrece, esa es la palabra que Dios usa, que la Biblia usa, Dios abomina, aborrece todo lo que tenga que ver con la brujería. La brujería se toma a la ligera hoy en día, no pasa nada, e incluso es como juegos que se hacen, la ouija, los jóvenes y todo esto. Yo he visto a personas literalmente, y no te estoy hablando de oídas, de conocer personas que han perdido la cabeza mentalmente hablando por temas de la ouija. Gente que a través de juegos, de este tipo de ouija, del tarot, de todo este tipo de cosas, se han quedado idos mentalmente. Y uno tiene que entender qué dice Dios de la brujería.
¿Me permite leerte dos versículos? Y lo que quiera. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué aprendemos de esto? Y de decenas, no sé si centenas, pero de decenas de versículos que hablan de esto, que Dios aborrece por completo todo lo que tenga que ver con la brujería. Llámese brujería blanca, negra, digo por lo que he escuchado porque no entiendo, Dios lo aborrece. Por favor, tengamos claro que la brujería no es inofensiva. La brujería no es un juego, la brujería es totalmente destructiva. La Biblia dice que los hechiceros o las cosas semejantes, los brujos, hechiceros, los magos, los medium, los que hablan con los muertos, ni los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Esto hay que tener claro porque incluso algunos brujos, algunos tarotistas, algunos magos dicen que están movidos por Dios. No. Esto hay que rechazarlo por completo. Estas personas y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La brujería es un pecado grave. Ya he dejado claro en algunas otras ocasiones que no hay pecado alto, pecado pequeño. O sea, el pecado es pecado, pero dentro de las consecuencias de los pecados, la brujería es muy grave. Es levantarse contra Dios mismo. Y tenemos que tenerlo. La brujería es totalmente incompatible con la vida cristiana. A mí que no me venga ningún cristiano a decirme que cree en el tarot, que cree en echarse las cartas, en leerse las manos, todo este tipo de cosas, porque eso es incompatible. Y uno se tiene que decantar. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. O estamos aquí o estamos allá, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que la brujería es detestada por Dios totalmente. Así que toda aquella persona que ha tocado la brujería, que ha tenido algún contacto con esto, con el tarot, con todo este tipo de cosas, mi consejo, que ni me lo han pedido y a lo mejor ni les interesa, pero bueno, aprovecho que estoy aquí, mi consejo, no solamente que se aparten cuanto antes, sino que se arrepientan de esto, porque es un pecado y muy grave. ¿Qué es la brujería en sí? La brujería, por ejemplo, podríamos decir que es el tarot, leer cartas, la adivinación, esto que tan simpático que se ve a una brujita leyendo una bola, esto de adivinación, los pactos espirituales, los amuletos, cantidad de gente que tiene amuletos, ¿verdad? Los talismanes, las piedras energéticas, las pulseras rojas. ¿Has visto ahora que se ha puesto como de moda las pulseras rojas con 7 nudos, que es para el mal de ojo? Todo este tipo de cosas es detestable por Dios. Yo he visto incluso creyentes con estas pulseras, digo, ¿qué hace? No, para el mal de ojo. ¿Mal de ojo de qué? Pero o sea, vamos a ser serios con esto, porque no podemos nosotros jugar a ser cristianos, uno tiene que tener las cosas claras. Y aquí existe Dios y existe el mal, existe el bien y existe el mal. Y no podemos mezclar porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y todo esto hay que desecharlo. El tema del horóscopo, aparte que con todo el respeto lo digo, pero para mí, aparte de ser ridículo, el tema del horóscopo, guiar mi vida por lo que dice un periódico del horóscopo, que por cierto, tú te lees aquí el horóscopo y te lo lees en otro, y es distinto. Entonces, bueno, ¿y en cuál me decanto? ¿No? Es tan ridículo. Cuando uno ve todo este tema con los ojos del Señor, con los ojos del Espíritu, al final te das cuenta que es tan ridículo. Creo que te decía hace unas cuantas semanas atrás, por ejemplo, lo de la idolatría. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de Dios, cuando a uno se le abre el entendimiento, como dice la Biblia, se nos caen esas escamas espirituales y podemos analizar todo este tipo de cosas con los ojos de Dios, uno dice, qué ridículo, ¿no? ¿Cómo yo podía creer en que me leyesen la mano? ¿Cómo yo podía creer en que si me tiraba unas cartas, de eso dependía mi futuro? ¿Cómo yo me podía gastar el dinero en llamar a un medium y que si te das cuenta, ninguno son gratuitos, son 906, todo este tipo de cosas que te cuestan la vida llamar? ¿Cómo yo he podido caer en ese engaño? ¿Cómo he podido caer yo en la idolatría, en adorar a una imagen fabricada por un hombre? ¿Cómo he podido yo caer en todo este tipo de cosas? Y hay que tener mucho cuidado. El tema de la ouija, el tema del espiritismo, el tema de medium, de hablar con muertos, los amarres, que tantas y tantas cosas, uno tiene que tener mucho cuidado con esto.
La brujería siempre trata de trastornar los caminos rectos del Señor. Así dice literalmente la Biblia en el libro de los Hechos. Trastornar los caminos rectos del Señor. Por experiencia te digo, por experiencia en otras personas. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido contacto con nada de eso, nunca me ha llamado la atención nada de eso, nunca he participado de nada de eso. Pero por experiencia en lo que he visto, las personas tienen serios problemas espirituales cuando practican estas cosas, ya sean las pulseritas, ya sean piedras, amuletos, todo este tipo de cosas, serios problemas, no solamente espirituales, mentales, físicos, porque es algo grave, porque es abrirle la puerta al mundo espiritual de maldad, y uno tiene que tenerlo claro. Por lo tanto, vuelvo y repito a dar este consejo: apártense de todo lo que tenga que ver con la brujería. Amén. Pastor, vamos a conocer en el día de hoy a Nicodemo, que yo lo vi en Chosen. En Chosen. ¿Sí? Es mejor verlo en la Biblia. No, me imagino, de verdad que sí, pero por primera vez lo escuché ahí sí, en Chosen. No Nicodemo es un hombre, un principal entre los judíos, era un fariseo, era una persona muy respetada en la Biblia. Su historia está en Juan capítulo 3. Es uno de esos tantos encuentros que Jesús tiene con una persona. Y Nicodemo era un hombre muy respetado, con muy buena reputación dentro del judaísmo. Él era un fariseo, era una persona del Sanedrín, una persona muy importante. ¿Qué sucede? Que los fariseos detestaban a Jesús, porque Jesús era duro con ellos, les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, todo este tipo de cosas. Entonces los fariseos querían siempre tentar a Jesús, entregarle a la muerte, todo este tipo de cosas, y se hablaba muy mal dentro del mundo fariseo, se hablaba muy mal de Jesús. Pero Nicodemo decide averiguar de primera mano quién es Jesús. Y entonces se acerca a él. Voluntariamente decide tener un encuentro con Jesús, pero lo tiene de noche. La Biblia aclara que ese encuentro se da en la noche. Los motivos no están muy claros. Puede ser que fuera de noche porque hay quienes dicen que lo que Nicodemo quería era tranquilidad y en la noche era cuando ya todo el mundo estaba calmado. Puede ser también por vergüenza, porque no quería que lo vieran con Jesús, porque si no, ¿cómo es posible que un principal de los judíos, un fariseo, esté con Jesús? Iba a acabar toda la reputación. Bueno, sea como sea, tiene un encuentro con el Señor. Y le dice: oye, estas señales que tú haces, sería imposible que se hicieran si no vienen de parte de Dios. Se interesó. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién eres tú? La gente dice que eres un falso profeta, que eres un falso maestro, que eres un impostor, que vienes del propio Satanás, que por Belcebú echas fuera a los demonios, pero ¿quién eres tú? Y entonces el Señor tiene una conversación tan interesante con Nicodemo. Les recomiendo a todos, por favor, que se lo lean, Juan capítulo 3, porque le revela cosas tan interesantes como que no es posible entrar en el reino de los cielos si no se nace de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Claro, esto se lo está diciendo a un hombre erudito, a un conocedor, a una persona muy sabia, muy inteligente. Y Nicodemo dice: que yo tengo que nacer de nuevo. O sea, yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y dice: no has entendido nada. Hay que nacer de nuevo en espíritu. Tienes que tener ese nuevo nacimiento. Y tiene una conversación muy interesante, que por cierto es a Nicodemo que Jesús le presenta el corazón del Evangelio. Ese versículo tan conocido por todo el mundo, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, fue dado a Nicodemo. Nicodemo es una persona que escuchó el Evangelio por la boca de Jesús, una persona que no se dejó influenciar por lo que el mundo decía. El mundo en su entorno se reían de Jesús, se burlaban de Jesús, pero él dice: yo quiero saber quién es Jesús. Y yo invito a todo el mundo a que sea un Nicodemo. Quizás se han criado en una familia donde no le han inculcado el temor a Dios, donde se han reído de las cosas de Jesús. Quizás estén en colegios, en institutos, en trabajos donde se ríen de Jesús y la única información que tienen de Jesús es lo que le han dicho su entorno. Pero yo les invito a que sean unos Nicodemos, unas personas que por propia cuenta se intenten acercar a Jesús. No importa lo que te han dicho, conoce a Jesús. Y después, si lo conoces, si no te quedas convencido, sigue tu camino, pero que no se queden con lo que el mundo dice. Hoy en día, veía unas imágenes de los carnavales en estos días, tanta gente disfrazada de Jesús, haciendo burlas de Jesús, todo este tipo, porque al final es como la imagen que se da del Señor, ¿no? Una imagen de burla, una imagen de menosprecio, una imagen de querer ridiculizarlo. Y
Por eso digo, no te quedes con esa imagen. Conoce a Jesús, acércate si quieres de noche, que nadie lo sepa, pero ahí en tu intimidad ora y pídele a Jesús, oye, si realmente existe, házmelo saber. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres Jesús, házmelo saber. ¿Cómo? Ya Dios sabrá cómo lo hace. Abre la Biblia, lee y deja que Dios te hable. En Nicodemo también encontramos un crecimiento espiritual tremendo. Encontramos porque sale 3 veces en la Biblia. En la primera vez que sale es acercándose a Jesús de noche, ya sea por miedo, por vergüenza, porque no quería que le relacionasen. La segunda vez que lo encontramos es como intentar defenderlo en un momento dado ante los fariseos. Tímidamente Nicodemo defiende a Jesús y él como que después se echa para atrás porque le dice, ¿qué pasa? ¿Que tú también has creído en él? Y él se echa para atrás. Pero en la tercera aparición de Nicodemo ya es un hombre valiente, un hombre que se identifica con la muerte de Jesús, un hombre que da igual que el mundo lo viera, yo ya estoy entregado a la obra del Señor, porque ayudó a un tal José de Arimatea a preparar el cuerpo fallecido de Jesús para la sepultura. Entonces encontramos en Nicodemo como ese crecimiento, esa madurez que toda persona tiene que tener. Nos acercamos tímidamente a Jesús, pero a medida que va pasando el tiempo, el Señor nos va madurando, el Señor nos va preparando. Así que Nicodemo es una persona muy interesante dentro del panorama bíblico. Pastor, tengo preguntas en el canal y es la siguiente. Gabriela Rivera 7528. Buenos días, tardes. Me gustaría preguntarle al pastor Alberto una duda. Los huesos de José fueron trasladados a su tierra para sepultarlos, pero los de su hermano se quedaron en Egipto. En la Biblia no menciona. ¿Hay algún libro que mencione qué pasó con ellos? Desconozco si hay algún libro extrabíblico que hable de eso. La verdad que no sé, no sabría decirte. Yo me intento quedar siempre con lo que dice la Biblia. Lógicamente también leo mucho de historia, aunque no sea bíblica, porque nos ayuda a comprender mejor el panorama bíblico, pero no sé, no he leído nada acerca de eso, la verdad. Hay otra, no preguntas, comentarios. Eva Zúñiga 17. Buenas tardes, hermanos David y pastor Alberto. La pregunta que hace David sobre la trascendencia y la respuesta del pastor me hizo recordar 2 muertes, donde una de ellas fui testigo. La señora era una testigo de Jehová y en sus últimas horas de vida se puso muy violenta con todo, decía muchas groserías y tiraba golpes y sus hijas lloraban por lo que les decía y las corría de la habitación y así estuvo hasta que murió. Y el otro caso fue de una hermana en la fe, tenía cáncer y Dios le dio la fortaleza y ella nunca se vio tan mal como testimonio de otras personas que dicen que sienten que se queman por dentro. Ella todo lo contrario, los médicos se asombraban de verla tan tranquila y en paz y antes de morir oraron por ella y cuando terminaron de orar ella les dijo que ya se iba, que ya habían llegado los ángeles por ella, cerró sus ojos y partió con nuestro amado Padre y se fue en paz con toda la familia y la familia se quedó tranquila porque pudieron ver su partida con el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Durango, México. Se me acaban de poner los pelos de punta. Tremendo. Como te decía la semana pasada o la anterior cuando hablábamos de esto, es que ese tema es tan íntimo, es tan personal. Los que entienden de este tema, de los últimos minutos de vida, siempre dicen que el hombre no solamente analiza su vida, lo que ha sido en el pasado, sino que sabe quizá lo que se va a enfrentar después. Por eso hay algunos que se van en paz y otros se van atormentados. Hace ya un tiempo atrás, recuerdo estar en el lecho de muerte de un creyente, además muy amigo mío, y encima él se fue en una edad que no era la común, no era un anciano. Una persona ya tenía sus años, pero no era un anciano ni mucho menos, no llegaba ni siquiera a 60 años. Y él se iba a ir y yo estaba ahí al lado de él y yo entonces tuve una conversación que muy pocas veces he tenido porque no con todo se puede hablar de este tema. Y yo le decía a este hombre, bueno, ¿sabes lo que va a pasar en las próximas horas? Y él me decía, sí, me voy. Él lo tenía claro, pero él, David, quiero que entiendas esa tranquilidad que desprendía su mirada. Porque tú puedes decir, estoy tranquilo, pero ves los ojos nerviosos, ves un temblor, ves que no te quieres ir. Él decía, estoy tranquilo. Su única preocupación, más que preocupación, no era preocupación, tristeza, era que él quería seguir viendo a sus hijos crecer, lógicamente, pero dice, Dios, que me voy con el Señor. Y él estaba esperando y yo le decía, tú sabes lo que va a pasar en las próximas horas. No estamos hablando de mañana ni de pasado, las próximas horas sabes lo que va a suceder. Y dice, ya lo estoy esperando y quiero irme. No, es unas cosas tremendas. Cuando uno está bien con el Señor y sabe hacia dónde va, uno se va de este mundo en paz, totalmente. Amén. Hoy hay otro comentario. Domina Cuba. Madre mía, en serio. Domina Cuaya
La Maquera 9177. Madre mía. Casi nada. Oye, disculpa si lo he dicho mal. No hay otra manera de decir. Ustedes siempre contan buena charla que esos 50 y tantos minutos se quedan cortos y uno se queda con las ganas de seguir oyendo vuestra amena e interesante charla. Dios los bendiga a usted, David y Pastor Alberto. Se aprende y de una forma sencilla a través de ustedes. Y recuerden, Pastor, que el día 8 lo hacemos en directo por la tarde. Perfecto. Para que la gente lo sepa, a las 6 de la tarde. Hora canaria. Hora canaria. Sí, sí, hora, sí. Yo lo he puesto aquí. O en ChatGPT donde quiera, Sí, la comparación con su horario. porque hay un montón de gente que nos ha escrito aquí, que nos ve desde a ver, uno desde México, desde Colombia, Lima, Perú, desde Córdoba, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar en el cartel poner la hora que sería en Perfecto. los países para que la gente pues esté atenta y entre. Pastor, Dios me lo bendiga. Déjame leerte un comentario, me mandan de Estados Unidos un mensaje muy largo, pero pone: a David, por favor, dígale que acá tiene una gemela que se identifica mucho con él. Cuando lo escuche hablar a usted, se ve esa hambre y curiosidad de conocer más y más. Dígale que le envío un fuertísimo abrazo y miles de bendiciones también. Amén. Bendiciones para esa persona también. Pastor, gracias. Gracias a ti, Dios David. Dios te bendiga. Da una semana. Nosotros seguimos en el Sur FM, en la radio del Sur. Ahora a las 11, El Rebumbio. No te vayas que estoy pasando lista. Hasta ahora.